¿Cómo enseñar Derecho Internacional Humanitario a funcionarios de la Policía Nacional de Colombia? En principio, todos los miembros de la sociedad humana tienen la obligación de respetar los derechos de las personas. Sin embargo, en las sociedades democráticas existe un grupo de personas que en este aspecto tienen una mayor responsabilidad. Esas personas son las autoridades. En las autoridades ha depositado la sociedad su confianza para que defiendan la organización social y las instituciones creadas con el fin de mantenerlas y desarrollarlas. Por ello, la Constitución Política de Colombia afirma en su artículo 1: Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana. También define la Constitución cuál es la misión institucional de las autoridades. Dice en su artículo 2: las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Es claro entonces que según el mandato constitucional, los primeros llamados a respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario son las autoridades civiles y militares de la República. Entonces podemos decir que el derecho internacional humanitario es una rama del derecho internacional público, que busca limitar los efectos de los conflictos armados, protegiendo a las personas que no participan en las hostilidades o que han decidido dejar la participación en el enfrentamiento, y restringir y regular los medios y métodos de guerra a disposición de los combatientes. Regula la conducta en los conflictos armados, ius in bello. Se compone de una serie de normas, en su mayoría reflejadas en los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales. Las normas del derecho internacional humanitario pretenden evitar y limitar el sufrimiento humano en tiempos de conflictos armados. A su vez, pretende limitar o prohibir el uso de ciertos métodos de guerra, pero no determina si un país tiene derecho a recurrir a la fuerza, tal y como lo establece la Carta de Naciones Unidas. Estas normas son de obligatorio cumplimiento tanto por los gobiernos y los ejércitos participantes en los conflictos, como por los distintos grupos armados de oposición o cualquier parte participante en el mismo. Origen: el derecho internacional humanitario nace y se desarrolla como el movimiento no politizado, tomando distancia de las corrientes del pensamiento político en general. La necesidad de limitar los sufrimientos innecesarios de los combatientes heridos y enfermos en el campo de batalla fue el eslabón inicial de una cadena de protecciones acotadas a categorías específicas de individuos afectados por los conflictos armados. La incorporación de nuevas categorías de víctimas de los conflictos implicó una evolución constante en cuanto a la ampliación del ámbito de aplicación personal del derecho internacional humanitario. A los heridos y enfermos en el campo de batalla le siguió el tiempo de regulación de la protección debida a los náufragos, luego de los prisioneros de guerra, y como consecuencia de las traumáticas experiencias vividas durante la Segunda Guerra Mundial, finalmente se reguló la protección debida de la población civil afectada en los conflictos armados. Existen hoy en día categorías específicas de personas protegidas, como así también se protege dentro del derecho internacional humanitario a determinados grupos de personas vulnerables, mujeres y niños, dentro de situaciones de conflictos armados. El derecho internacional humanitario se encuentra esencialmente contenido en los 4 convenios de Ginebra el 12 de agosto de 1949, en los que son parte casi todos los estados. Estos convenios se completaron con otros tratados. Son principalmente la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y sus 2 protocolos, la Convención de 1975 sobre armas bacteriológicas, la Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales y sus 5 protocolos, la Convención de 1993 sobre armas químicas, el Tratado de Ottawa de 1997 sobre las minas antipersonales, el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Ahora se aceptan muchas disposiciones del derecho internacional humanitario como derecho consuetudinario, es decir, como normas generales aplicables a todos los estados. Ámbitos del derecho internacional humanitario: primero, la protección de las personas que no participan en las hostilidades. Segundo, una serie de restricciones de los medios de guerra, especialmente las armas, y de los métodos de guerra, como son ciertas tácticas militares, por ejemplo, utilizar uniformes o distintivos del ejército enemigo durante la batalla, táctica que por cierto era utilizada por los alemanes en ciertas ocasiones durante la Segunda Guerra Mundial. El derecho internacional humanitario prevé la obligación de los estados de respetar y hacer respetar sus normas. Artículo 1 común a los 4 convenios de Ginebra de 1949. La relación jurídica que genera convencionalmente vincula a los estados entre sí. Cada estado parte de los convenios de Ginebra de 1949
1949 se obliga a respetar y hacer respetar a los demás estados, parte la plena vigencia de los enunciados normativos. En la práctica, los estados han sido renuentes a manifestar su intención de cuestionar a los estados violadores del derecho internacional humanitario. En este sentido, la disposición asumida por terceros estados respecto a los conflictos armados ha sido generalmente la de impulsar la prevención de nuevas o reiteradas violaciones. Convergen así dos tendencias claramente identificables, la preventiva y la reparadora. La observancia de los derechos humanos se centraliza en la función reparadora, mientras que el derecho internacional humanitario cumple una acción eminentemente preventiva. Por esta razón, la difusión del derecho internacional humanitario es vital a efectos de diseminar el contenido de sus normas en protección de potenciales víctimas de los conflictos armados. ¿Cómo se aplica el derecho internacional humanitario? Solo es aplicable cuando se ha desencadenado un conflicto y se aplica por igualdad a todas las partes, sin tener en cuenta quién lo inició. El derecho internacional humanitario distingue entre conflicto armado internacional y conflicto armado sin carácter internacional. En los conflictos armados internacionales se enfrentan como mínimo dos estados. ¿En qué situaciones se aplica el derecho internacional humanitario? ¿A quiénes está destinado y a quiénes protege? Primero, el derecho internacional humanitario está destinado principalmente a las partes en conflicto y protege a todo individuo o categoría de individuos que no participa o ya no participa de forma activa en el conflicto, es decir, a militares heridos o enfermos en la guerra terrestre, así como a miembros de los servicios sanitarios de las Fuerzas Armadas, militares heridos, enfermos o náufragos de la guerra marítima, así como miembros de los servicios sanitarios de las Fuerzas Navales, prisioneros de guerra, población civil, por ejemplo, personas civiles extranjeras en el territorio de las partes en conflicto, incluidos los refugiados, personas civiles en los territorios ocupados, detenidos y civiles internados, personal sanitario, religioso, de los organismos de protección civil. Cabe destacar que la Guerra de Liberación Nacional, como se define en el artículo 1 del Protocolo 1, se equipara a un conflicto armado internacional. Segundo, conflicto armado no internacional. En esta situación son aplicables el artículo 3 común a los 4 convenios y el Protocolo 2. Conviene puntualizar que las condiciones de aplicación del Protocolo 2 son más estrictas que las previstas en el artículo 3. El derecho humanitario está destinado en esta situación a las Fuerzas Armadas, regulares o no, que no tomen parte o hayan dejado de tomar parte activa en las hostilidades, por ejemplo, combatientes heridos o enfermos, personas privadas de libertad a causa del conflicto, población civil, personal sanitario o religioso.